Hay situaciones que se vienen trabajando desde el gobierno de la provincia de Santa Fe respecto al empleo, que tienen que ver con el empleo decente, que tienen que ver con un trabajo confortable, que tienen que ver con trabajar sobre los consumos problemáticos, que tienen que ver sobre trabajar activamente en la erradicación del trabajo infantil. Bueno, todos estos asuntos están contenidos en el área de Guillermo Charnar, que es subsecretario de Políticas de Empleo y Trabajo Decente, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Gracias por haber venido, de verdad. En principio te habíamos convocado para charlar sobre un tema que ustedes están trabajando desde la provincia, que es, a mi criterio, muy interesante, que es identificar, trabajar sobre la idea de los consumos problemáticos y obviamente una vez que tenemos un diagnóstico, digo tenemos porque todos los santafesinos somos parte, digamos, de la vida laboral, por lo menos los que estamos en esa edad, tener un diagnóstico y además tener herramientas para empezar a trabajar, intervenir sobre esos consumos problemáticos. ¿Qué está haciendo la provincia al respecto? Bueno, en primer lugar, poder explicitar por qué hablamos de consumos problemáticos y no de adicciones y por qué el Ministerio de Trabajo está tan interesado en estos temas, ¿no? En primer lugar, tenemos a partir de esta gestión, una decisión del ingeniero Miguel Lipschitz, la creación de la PRECOD, que es la Agencia para la Prevención del Consumo de Drogas y el Tratamiento Integral de las Adicciones, que es un organismo que se sitúa en el Ministerio de Gobierno justamente para poder ser transversal a todas las áreas. En lo vinculado al mundo del trabajo y en particular en el área de trabajo decente, que es el área que yo tengo a cargo, en los últimos años se vino de alguna manera manifestando una preocupación generalizada, tanto en el sector de los empleadores como en el de los trabajadores, por esto que se empieza a ver que es personal que tiene algunos problemas específicos de consumo. Y cuando hablamos de consumo no solamente hablamos de consumos ilegales, sino también hablamos de consumos legales como son, por ejemplo, el alcohol o por ejemplo el cigarrillo. Con incidencias muchas veces económicas, los lunes, por ejemplo, es un día donde el ausentismo crece un 20%, pero con consecuencias también que ponen en riesgo la vida de los trabajadores porque un obrero que está de alguna manera con una alteración de sus capacidades psicofísicas pone en peligro su vida y la de sus compañeros de trabajo. Entonces, bueno, desde el Ministerio se empezó a abordar esta temática, se empiezan a trabajar en acciones específicas y este año lo que hicimos fue traer a la provincia a quien nosotros consideramos que es la principal especialista en la materia, que es la doctora Lucía García Blanco, que fue la creadora y durante 10 años directora de la Oficina de Prevención para el Consumo de Sustancias en el ámbito laboral de Nación, que con el cambio de gestión dejó de trabajar en el Ministerio de Trabajo de Nación y la pudimos traer acá a la provincia de Santa Fe, con quien venimos dando muchas charlas, actividades, y esto empieza a despertar un interés para que lo que paralelamente vamos a constituir un equipo de abordaje específico con un proyecto de ley en camino, así que de alguna manera lo estamos poniendo el tema sobre la mesa. El ciclo de charlas se llama Hablemos Claro, porque justamente lo que no queremos es que esto sea un problema que se oculte o que en el peor de los casos termine con el despido del trabajador. Sino poder abordarlo desde una mirada integral, humanitaria, social y entenderlo sobre todo como un problema como es de salud. Ese dato del 20% de ausentismo los lunes, ¿es un dato del sector público o es un dato global de todos los ámbitos? Es un dato global que en determinados sectores se ve amplificado porque bueno, hay algunos trabajos que admiten una posibilidad de ausentismo, porque no repercute directamente en una sanción para el trabajador más allá de la económica, y hay otros donde bueno, de alguna manera se maximiza justamente porque bueno, son otras las medidas que se toman, ni hablar que en el sector público un trabajador de planta permanente tiene determinados beneficios laborales que pueden optar qué días no concurrir. Bueno, claramente en el sector público los días lunes no es uno de los días donde podamos decir hay presencia completa. Y eso está cuantificado a partir de obviamente de las cifras que cada empresa o cada agencia del Estado construye para adentro, pero basado en certificados médicos, basado en datos duros, digamos. Sí, en datos duros y en algunos casos porque se necesitan reemplazos, entonces ahí también se puede cuantificar a nivel económico lo que esto representa en sectores, por ejemplo, como el sistema educativo.
se ven patologías distintas que muchas veces no tienen que ver con el ausentismo con los días lunes, sino más tirando al fin de la semana, justamente por el agobio, el agotamiento de poder llevar adelante determinadas tareas. Hay un consumo distinto, es un consumo de ansiolíticos muchas veces. Así que bueno, va variando lo que vemos y en los análisis que se dan en cada uno de los sectores, consumos diferentes, problemáticas diferentes y necesidades de abordaje diferentes. Respecto a el trabajo infantil, que también es un problema grande que tiene el país y que se ha creado una comisión, recuerdo la última, una construcción que se generó en la gestión de Gianeschi, ministro de Trabajo, segunda gestión de Jorge Obey, que proponía un comité de seguimiento del trabajo infantil y por supuesto su sanción y erradicación. ¿Cómo está la provincia respecto a ese tema? Bueno, obviamente el Estado no puede tener trabajo infantil, no debería, pero sí se da mucho en sectores de la economía que son muy dinámicos y tienen muchas ganancias, por ejemplo el campo, y que tienen mucho empleo precarizado, entre ellos niños. Lo primero para decir es que muchas veces y en determinados lugares el trabajo infantil está o invisibilizado, como por ejemplo en el trabajo rural, donde uno generalmente no ve al trabajador rural porque está dentro de un campo que está a kilómetros por ahí de alguna ruta. Y en otros casos invisibilizado, como es en las ciudades, donde uno permanente ve chicos trabajando y lo toma como algo natural. En ese sentido está bueno lo que vos marcabas como antesala, porque ahí podemos hablar de alguna continuidad de políticas públicas que tienen que ver con esta decisión de avanzar gubernamentalmente en la temática. La creación, vos mencionabas a la COPRETI, que es la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil, que de alguna manera fue diferenciándose en los sucesivos años, que todavía está vigente y eso permitió de alguna manera ir tomando particularmente algunos casos para llegar, creemos nosotros hoy, a ser la provincia reconocida internacionalmente, en este caso por la OIT, como la provincia que puede dar cuenta de decisiones políticas y presupuestos específicos y resultados específicos en trabajo infantil. Hoy tenemos, por ejemplo, una red de 35 centros de cuidado infantil, experiencia única en Argentina, reconocida por la Organización Internacional de Trabajo dentro de las 5 mejores prácticas en cuanto a erradicación del trabajo infantil de Latinoamérica, la única de Argentina. En noviembre se hace la Cumbre Mundial para el Trabajo Infantil y en ese contexto fue seleccionada la experiencia de la provincia de Santa Fe. ¿Y estos centros de cuidado qué son? Son espacios en lugares muy chicos, que generalmente uno no los ve porque son o comunas muy pequeñas, donde a veces no hay ni dispositivos públicos ni privados, donde se dan determinadas economías, por ejemplo, en cosechas intensivas que requieren en determinada época del año una mayor cantidad de mano de obra. Entonces mamá y papá salen a trabajar, dejando muchas veces a los hermanos menores al cuidado de los hermanitos más pequeños. Estamos hablando de veces de chicos de 6, 7, 8 años, realizando un tipo de trabajo que es el trabajo doméstico, perdiendo su escolaridad o retrasándose con ello, y a los hermanitos más pequeños en una situación que no es la ideal para ser cuidados. Estos centros de cuidado permiten que mamá y papá puedan salir a trabajar, que los hermanos mayores continúen yendo a la escuela, no pierdan su trayectoria educativa, pero que los hermanos más chiquitos queden por el lapso que dure la cosecha al resguardo de docentes en un lugar cuidados, alimentados, seguros. Hoy hay casi 2.000 chicos nucleados en localidades que van desde las 500 personas como Colonia Durán hasta algunas ciudades más grandes que contemplan otro tipo de problemática. Y bueno, es una experiencia que realmente no nos cansamos de contarla porque ha sido también una continuidad, porque nace en el año 2010 en la gestión del doctor Wiener, pero se ha venido sosteniendo, incrementando sus presupuestos y ahora empezamos a avanzar ya en abordar problemáticas que tienen que ver con lo urbano, con el trabajo de los recolectores de residuos, con distintos colectivos que son más complejos, que requieren una mirada local, pero que sin duda el gobierno provincial puede hacer algo. ¿Cuál es la radiografía de la provincia de Santa Fe hoy respecto en general al empleo? Bueno, claramente un Estado subnacional no determina la macroeconomía, que es la que generalmente
delimita cuáles son los alcances o las posibilidades y cuál es la realidad en el sector del empleo. No obstante, sí hay posibilidades de tomar determinadas decisiones que de alguna manera alivianen algunas consecuencias posibles, y en este caso la provincia de Santa Fe las tuvo. El año pasado fue un año muy malo a nivel general, pero acá hubo dos cuestiones muy importantes y que es importante mencionarlas. Una, la decisión de todo esto que vos mencionabas en tu editorial, de aquellos dineros que volvieron a la provincia, que dejaron de ser retraídos, de destinarlos casi exclusivamente a la obra pública. Esto hizo que la provincia de Santa Fe sea el único distrito donde no ha caído el empleo en el año 2016 y en el sector de la construcción subiendo más de un 10% en relación a provincias limítrofes. Por ejemplo, Entre Ríos un 7% en relación a Córdoba. Estamos hablando de muchas personas que se incorporan al mundo del trabajo con lo que eso implica. Eso fue una decisión del gobernador. Y en cuanto a la decisión de defender a las industrias, defender a las empresas, el sector industrial es uno de los que más se vio afectado, y ahí tenemos que destacar el trabajo tanto del ministro de Trabajo, Genesini, pero en particular del ministro de la Producción, Luis Contigiani, en no permitir el cierre de ninguna empresa. El caso de Mefrowills es el más conocido. El mismo gobernador viajó a Europa para hablar con los dueños de la empresa, pero el caso de Sancor es el otro gran ejemplo, donde el gobierno nacional nos decían, Sancor, hay que cuidar la marca, que la marca tiene una trayectoria importante, vale mucho, y nosotros decíamos, hay que cuidar la cooperativa, ¿no? Con todo lo que eso implica. Así que eso posibilitó que empresas que sus dueños decidieron cerrarlas se reconviertan en cooperativas y hoy sigan vigentes. Hace una semana atrás estuvimos en Candioti en la fiesta de los fideos, porque ahí está la cooperativa Galetti, que además le va muy bien, están en un muy buen momento, de hecho están al tope de sus posibilidades de producción. Pero podemos nombrar muchísimas más y están los datos, y en ese sentido también estamos orgullosos de la decisión del gobierno provincial, que ha tomado la decisión de no permitir que ninguna empresa cierre. Así que bueno, hoy que el contexto económico es distinto al del año pasado, que ha mejorado alguna situación, que se han podido recuperar algunos sectores en particular que el año pasado no lo pudieron hacer, eso nos hizo partir a nosotros desde la provincia de un piso mucho más alto, por lo tanto también da cuenta de ese estado presente que tanto nombramos a veces. La última, tal vez no sea el ámbito de tu organismo, de tus competencias, pero, por ejemplo, la Municipalidad de Santa Fe tiene un programa que se llama Programa de Iniciativas Comunitarias, que incluye asociaciones civiles y cooperativas, les posibilita firmar un convenio con la municipalidad le asigna recursos, y las asociaciones civiles o cooperativas subcontratan de manera precaria, informal, a distintos vecinos de distintos barrios, diferentes barrios, para desmalezar, obras menores. ¿Cómo se regula desde el Estado sin la idea de las sospechas que hay en los últimos días de que muchas de ellas en realidad están creadas para financiar una política punteril, una política vinculada a Cambiemos? Saquemos esa sospecha, por lo menos para esta parte de la pregunta. ¿Cómo regula el Estado a esa gente? ¿Cómo controla el Estado la seguridad, la seguridad sanitaria, la seguridad física, la seguridad psicofísica de un montón de gente, aproximadamente 2.000 personas en la ciudad de Santa Fe, que están bajo este régimen, en donde la municipalidad no se hace cargo si se pinchan con un clavo en la calle, en donde la municipalidad no se hace cargo si tiene una descompensación en la calle por un exceso de calor? Pongamos cualquier ejemplo. ¿Cómo puede intervenir el Estado en estos asuntos? Bien, bueno, la preocupación también es generalizada, porque ahí lo que hay de alguna manera es una informalización de una tarea, de un trabajo, porque en este caso, en el caso de la municipalidad, lo que se entiende como un programa social termina siendo también una contratación laboral. Por lo tanto acá surgen algunos interrogantes, porque los que llevan adelante las tareas muchas veces no son cooperativas, o la mayoría de veces no son cooperativas, sino que son asociaciones civiles, y terminan de alguna manera generándose situaciones que pisan los grises o espacios por ahí donde la regulación
empieza de alguna manera a complejizarse. De nuestra parte, nosotros entendemos que un programa que tiene un fin social, como puede ser que es trabajar en los barrios con personas desocupadas, desempleadas, nos parece que como objetivo, como finalidad puede ser positiva. Ahora no creemos que deban de alguna manera realizarse tareas, trabajos específicos, obras públicas, porque muchas veces se interviene sobre el camino, sobre el asfalto, sobre las veredas, con este nivel de informalidad. Y es ahí donde hay que trabajar, porque cuando uno empieza a confundir lo que tiene que ver con una acción social a una contratación de una obra pública, bueno, también se puede dar el caso de que tengamos un accidente y cómo eso se va a explicar el día de mañana cuando eso ocurra. Y en cuanto a las cuestiones normativas de ordenanza, creo que claramente el Consejo ya ha pedido a la municipalidad que funcionarios se expliquen y deberán ser ellos los que den cuenta. Nosotros como provincia obviamente no acompañamos ese tipo de tareas cuando no hay un trabajador calificado o en una empresa que los registre y que los lleve a cabo, pero no nos compete a nosotros en el ámbito de la ordenanza local, así que eso se resolverá en el Consejo seguramente. Gracias, Guillermo, por la visita. Muchas gracias. Guillermo Cherner, subsecretario de Políticas de Empleo y Trabajo Decente. Pausa, ya venimos.